¿Estás cansado de pasar horas y horas creando contenido? ¿Te imaginas poder generar contenido de calidad en solo minutos? ¿Quieres conocer la herramienta que ha revolucionado la creación de contenido en Internet y completamente gratis? Hoy vamos a hablar sobre ChatGPT. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aileen y esto es parte de una serie de videos que estoy haciendo sobre ChatGPT, que es un modelo de inteligencia artificial creado por OpenAI, que básicamente es un chat, como dice su nombre, donde tú le puedes hacer preguntas y este chat automáticamente te va a generar respuestas de lo que sea que le preguntes. Pero en este caso lo vamos a utilizar específicamente para generar contenido. Así que empecemos. Si de casualidad no tienes ni idea de qué es ChatGPT y no sabes cómo acceder a este programa, cómo entrar, te recomiendo que veas mi video anterior donde te explico todo sobre lo que es el sistema de ChatGPT, cómo crear tu cuenta y luego vuelves a este video para poder hacer esta dinámica juntos. Te voy a dar 5 ideas de cómo puedes generar mejor contenido y más rápido con el uso de ChatGPT. La primera, generar ideas de contenido con ChatGPT. Así que nos vamos a ir al chat. Veamos, vamos a suponer que tenemos un canal de tecnología. Entonces, vamos a decirle, necesito que me des 5 ideas de contenido para YouTube para mi canal sobre tecnología. A ver qué dice. Ok, puedes hacer análisis de productos, tutoriales de software, entrevistas con expertos, listas de recomendaciones o análisis de tendencias tecnológicas. Ok, pero vamos a suponer que queremos expandir en el número 1, análisis de productos. Entonces le podemos decir, expande el punto 1, dame 5 ideas relacionadas con eso, enfocada en productos Apple, por ejemplo. Y aquí tienes 5 ideas relacionadas con análisis de productos Apple. Análisis de las últimas versiones de iPhone, análisis de los últimos modelos de MacBook, de iPad, iPad Pro, Apple Watch. Claro, tienen que recordar que también esto no está sino actualizado hasta 2021 porque yo estoy utilizando la versión gratuita que es ChatGPT 3.5, si no me equivoco. El chat 4, por lo que entiendo, está más actualizado, pero ustedes sacan las ideas aquí y después investigan qué es lo que realmente está en tendencia al día de hoy. Ok, como ven, aquí ya nos dio un montón de ideas. Así que vamos a tomar estos ejemplos para ir haciendo las otras tareas que podemos hacer para generar contenido. Lo siguiente que podemos hacer con ChatGPT es crear títulos para tus videos. Entonces vamos a continuar la conversación. Basándonos en el punto, vamos a ver, el 4, dame 3 ideas de título para mi video de YouTube. Entonces, basándonos en el análisis del Apple Watch. Entonces, si no me equivoco, vamos por el Apple Watch 8, este va por el 7 aquí, pero, ok, Apple Watch Series 7. ¿Merece la pena el nuevo modelo? ¿Cómo elegir el mejor Apple Watch para ti? 5 maneras en las que el Apple Watch puede mejorar tu salud y tu bienestar. Están interesantes, ¿no? Entonces ahora miren esto. Yo siempre le pregunto, ¿cuál te parece mejor? ¿Cuál te parece mejor? ¿Cuál tiene mayor CTR? Ok, él aquí me da toda una explicación de cuál puede estar bien. A él le parecen que todas pueden tener un CTR. Para los que no saben qué es CTR, vamos a preguntarle al chat qué es CTR en YouTube. Vamos a ver qué dice. Es click-through rate o la tasa de clics en español. Es la medida de la cantidad de veces que un espectador hace clic en un video en relación con la cantidad de veces que se ha visto o ha mostrado el video. Básicamente es que cada vez que alguien vea tu video en el home de YouTube, si le da clic o no. Entonces volvemos a lo anterior. Él nos dice que al chat le parece mejor cómo elegir el mejor Apple Watch para ti. Podría tener un mejor CTR, pero ya ven cómo es, ¿no? Como que tú lo puedes ir guiando para que te vaya dando las respuestas. También le puedes decir que no te gustó ninguno. Puedes decir, dame más ideas de títulos. Vamos a decirle, dame 3 ideas de títulos más, volviendo a la lista anterior. Pero me está dando ideas sobre temas de tecnología. Entonces hay que darle aquí de todos estos sobre el Apple Watch.
análisis de Apple Watch. Entonces yo lo que voy a hacer es que copio esto y lo pego aquí, más sobre análisis del Apple Watch. Apple Watch o reloj tradicional, ¿cuál es mejor? ¿Cómo personalizar tu Apple Watch? Trucos y consejos. ¿Qué tan resistente es el Apple Watch? Poniéndolo a prueba. Ese me gusta, ese está interesante. Entonces ya tenemos la idea del video y tenemos la idea del título. Ahora, ¿qué más podemos hacer para mejorar nuestros contenidos? Podemos utilizar el ChatGPT para generar descripciones para nuestros videos. Entonces, vamos a decirle que vamos a expandir, vamos a hacer el video sobre el punto 3. Dame una descripción corta para mi video. Ok, antes de yo hacer cualquier cosa me está dando toda como los temas y consejos que puedo incluir en mi video. Ya de una vez me está dando como el outline del guión. Organización y personalización de la pantalla de inicio, ahorro de batería, consejos para la cámara, configuración de seguridad y privacidad. Ok, ahora vamos a decir, dame una descripción para mi video. Vamos a ver qué dice. No, 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 no. A ver, cuando algo no te gusta o no es lo que tú quieres, le puedes decir que stop, como que stop, no me hables más de eso, que yo quiero preguntarte sobre otra cosa. Entonces vamos a volver a buscar, pero por más que sea, no es un ser humano, hay cosas que lo tienes que ir tú arrastrando para que te responda lo que necesitas. Entonces, vamos a ver aquí el título que nos gustó fue este. Entonces decimos, de acuerdo al título para mi video, dame una descripción corta para YouTube. En este video ponemos a prueba la resistencia del Apple Watch, sometiéndolo a diferentes situaciones de la vida real, como golpes, agua, polvo y más. ¿Será capaz de sobrevivir? Acompáñanos en esta emocionante prueba para descubrirlo. ¿Qué tal? Entonces ya por ahí ya tenemos la idea del video, tenemos el título, tenemos la descripción. ¿Qué más podemos hacer? Eso nos lleva al cuarto punto de cómo podemos utilizar ChatGPT para mejorar nuestros contenidos y es escribir el guión usando ChatGPT como herramienta. Entonces, pasemos ahora a decirle, ok, dame el outline del video. A mí me gusta como que me dé los puntos clave y ya después tú puedes ir como que paso a paso profundizando si quieres que te dé una mejor respuesta para que te ayude a hacer un guión completo del video. Entonces vamos a ver. Me dio la introducción, presentar el tema y objetivo del video, breve explicación de la resistencia del Apple Watch, pruebas de resistencia, que podemos hacer pruebas de golpes y caídas, resistencia al agua y al polvo, al calor y al frío, a rayones y marcas, resultados de las pruebas y luego consejos del cuidado del Apple Watch y la conclusión. Entonces ya ahí, si tú estás completamente bloqueado en qué hacer con tu video, ya esto te está dando toda la información para que tú comiences a investigar e indagar sobre cómo puedes hacer un buen video. Y por último, otro uso que le podemos dar a ChatGPT es utilizarlo para generar textos persuasivos para las redes sociales. Entonces, pensando en que quiero promocionar este video. Supongamos que ya lo grabamos, ya lo editamos, está todo listo, pero ahora lo queremos publicar en las redes sociales. Entonces vamos a preguntarle, ok, ahora dame un texto persuasivo corto para promocionar mi video en todas las redes sociales. Vamos a ver qué dice. Ok. ¿Qué tan resistente es el Apple Watch? Poniéndolo a prueba. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan resistente es el Apple Watch? En nuestro último video pusimos a prueba la resistencia de este popular dispositivo en situaciones reales. Desde golpes y caídas hasta resistencia al agua y al polvo, descubre si el Apple Watch está a la altura de tus expectativas. No te pierdas esta emocionante prueba. Mira nuestro video ahora y comparte tus impresiones y comentarios. ¿Qué tal? Me van a decir que no está increíble esta herramienta. A mí me parece súper útil porque puede ayudarte a pasar el bloqueo creativo. Si de verdad no sabes qué publicar esta semana, esto te puede ayudar muchísimo. Le puedes dar como que todas las ideas que tienes en tu cabeza y decir lo que cuál es mejor,
cuál puedo empezar a hacer y de ahí empezar a partir a generar contenido, a generar ideas. También pienso que es muy útil para ayudarte en tu día a día, en tu organización. Tú de repente le puedes decir, tú capaz tienes en tu mente cómo va a ser la descripción y la escribes. Tú escribes todo lo que quieres hacer y se lo das al chat y le dices, escribe esto mejor o escríbelo más largo o hazme un blog post a partir de este texto. Y ahí te ahorras un montón de tiempo y puedes seguir trabajando en lo que te gusta, sin tanto estrés. Lo mejor de todo es que al día de hoy ChatGPT es gratis. Tú puedes utilizar todo esto que ustedes vieron que yo hice, lo puedes hacer completamente gratis. No tienes que pagar nada, a menos que quieras utilizar la versión más actualizada, que es ChatGPT 4, y se cuesta $20 al mes. Yo personalmente no la estoy utilizando al día de hoy y también hace poco descubrí que tienes hasta 25 preguntas que puedes hacer diarias. A comparación de la gratuita, yo le puedo hablar todo el día al chat y no me dice ya cállate, por favor. Déjame en los comentarios qué te pareció este uso de ChatGPT para generar mayor contenido o mejor contenido. Me gustaría saber qué opinas y si tienes alguna duda, también bueno, puedes escribir y lo puedo tomar en consideración para próximos videos. Espero que esto te haya ayudado mucho y que bueno, si tenías esa duda de cómo hacer otro tipo de contenido o si quieres empezar a hacer contenido y no sabías cómo, puedes empezar por aquí a ver si el chat te da buenas ideas para empezar a trabajar. En mi canal van a poder encontrar otros videos sobre este chat. Voy a estar publicando una serie de videos sobre cómo utilizar ChatGPT para mejorar tu día a día y tu productividad. Entonces no olvides suscribirte y seguirme para próximos videos. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.